Muy bienvenidos a este nuevo resumen de noticias del 14 de mayo del año 2025. Estaremos repasando las novedades y actualidad de la zona, del país. Estaremos repasando algo de policiales, algo de economía, política. Estaremos repasando algo de deporte, alguna novedad siempre hay, quizás algo de salud o de tecnología, depende de la nota que vaya encontrando. Estaremos repasando un poco la actualidad general del día. Estaremos con las noticias, al menos del ámbito local, comenzando por un empleado infiel del Banco Nación, detenido en el marco de una causa que involucra a la sucursal Morón. Otro caso pone en debate la seguridad bancaria y la presunta complicidad de trabajadores con el delito. En esta ocasión, a partir de la detención de un sujeto que intentó retirar dinero en dólares de dos sucursales, una de ellas de la de Morón, y se descubrió que contó con el apoyo logístico de un empleado infiel para ejecutar la maniobra fraudulenta. Según logró reconstruir Primer Plano Online con fuentes de la investigación, la causa en trámite se inició con la detención de un sujeto identificado como Leonardo. Se trata de un presunto cliente que se presentó en el Banco Nación de Pilar con intenciones de retirar dinero de una caja de ahorro en dólares. Sin embargo, el cajero de la entidad advirtió que la foto del DNI no concordaba con la que tenía registrada y la policía aprehendió al sospechoso. Ese fue el puntapié embrionario del expediente, que tramita en el Juzgado Federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charbay, transitoriamente reemplazado por el magistrado Elpidio Portocarrero Tezanos Pintos. Producto de esa detención y de que el banco refería tener hechos recientes similares al descripto, la justicia ordenó una pesquisa más exhaustiva a la División Antifraude de la Policía Federal Argentina. Para avanzar en el esclarecimiento de la operatoria, el celular secuestrado a Leonardo arrojó elementos clave. Había llamadas salientes y entrantes con el número de un trabajador de la Casa Central del Banco Nación, destinado al área técnica. Tenía acceso a mucha información y se sospecha que no fue ajeno al intento de estafa. Precisaron los voceros consultados. Su situación procesal está bajo análisis. Personal abocado al caso tomó contacto con responsables del área legal del Banco Nación para realizar un trabajo en conjunto que permita reunir la mayor cantidad de información posible y determinar si existieron otras maniobras similares. En el análisis confirmaron que el mismo Leonardo retiró de la sucursal central un total de $28.000 de una cuenta con el documento falso y que luego intentó hacer lo mismo de la sede ubicada en Morón, de donde se retiró corriendo cuando el cajero advirtió el fraude. Un dato importante que pudo confirmar Primer Plano Online cuando la institución bancaria fue informada de la maniobra y del inicio de la investigación, hizo una circular interna para poner en alerta a cada trabajador del área de cajas. Eso también resultó determinante para evitar la estafa en Morón y lograr su detención posterior en Pilar. La justicia investiga ahora la participación del trabajador que permanece detenido en la actividad ilícita. El allanamiento en su casa fue realizado
en las últimas horas al contar con la información de que estaba por tomar un vuelo rumbo a los Estados Unidos. Entre el material incautado está su computadora personal, a través de la cual ingresó al sistema interno del banco los días previos y accedió a datos de las 3 cuentas bancarias de donde Leonardo extrajo dinero. En una de ellas intentó retirar de las de Pilar y Morón. Buscó información también de otras cuentas bancarias y está en investigación qué tipo de datos obtuvo. Completaron las fuentes. En concreto, la sospecha es que el empleado infiel tomaba elementos de caja de ahorro en dólares y su cómplice se hacía pasar por el titular para retirar el dinero de las sucursales. En principio, lo que confirmaron los voceros es que mientras la justicia resuelve su situación, el trabajador fue desplazado de su cargo. Tanto él como Leonardo enfrentan cargos por estafa, defraudación y falsificación de documento de identidad. Ingresen al canal, denle like, suscríbanse, compartan y comenten. Para ustedes es gratis, che. A mí me ayuda un montón. ¿Cómo operaba Fernando Sabag Montiel para distribuir material de abuso sexual infantil? Fernando Sabag Montiel, el hombre acusado por el atentado a Cristina Kirchner en la puerta de su casa del barrio porteño de Recoleta, sumó en las últimas horas una nueva condena. La justicia porteña lo sentenció a 4 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo por tener y distribuir material de abuso. La investigación surgió a partir de un hallazgo realizado luego de su detención el 1 de septiembre de 2022, cuando los agentes le secuestraron el teléfono celular. Adentro había una tarjeta de memoria. En esa tarjeta, una verdad inapelable: 119 archivos con imágenes explícitas de niños y niñas de muy corta edad, en su mayoría menores de 13 años. De la totalidad de archivos, 17 eran fotos y 102 eran videos. Sin embargo, lo que se descubrió en la tarjeta de memoria no fue el único indicio. El análisis posterior reveló que al menos 3 de esos videos habían sido enviados desde cuentas vinculadas al propio Sabag Montiel a través de la red social Instagram en mensajes directos a una mujer. Fue a partir de ese cruce de información que la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, pudo probar que no se trataba solo de tenencia. Había una intención clara de compartir ese contenido, según se desprende del fallo al que accedió Infobae. La Fiscalía supo que en esos videos que mostraban abusos a 2 nenas y un nene menor de 10 años habían sido distribuidos tras ser alertados por el National Center of Missing and Exploited Children, el centro estadounidense que rastrea a nivel global la circulación de material pedófilo. Por medio de 3 reportes, ese organismo dio cuenta de que ciertos contenidos habían sido difundidos desde cuentas vinculadas a un número de teléfono que estaba a nombre de Sabag Montiel. El número había sido activado en abril de 2020 con sus datos personales y era el mismo que figuraba asociado a los perfiles desde donde salieron los videos. A partir de ese dato, los investigadores lograron reconstruir la actividad digital del imputado.
Tenía varios perfiles de Instagram con nombres distintos. Nando Araya, Fernando Ectomorph 13 y Fernando-Salim 13, todos con su foto y todos atados a ese mismo número. Cada uno había sido utilizado en distintos momentos para enviar el material. Los envíos se hicieron en 2021 en al menos 3 fechas. El 7 de marzo a las 13:58, el 19 de marzo a la 1:19 de la madrugada y el 11 de agosto a las 3:23. Los 3 archivos enviados fueron luego encontrados también dentro de la tarjeta de memoria que tenía en su poder al momento de ser detenido. Eso terminó de cerrar el círculo probatorio. Pero había algo que no encajaba. Los videos habían sido enviados desde distintas direcciones IP. ¿Cómo era posible? ¿Por qué cambiar de conexión? ¿Se trataba de una forma de ocultarse o simplemente de movimientos cotidianos? Esas preguntas se hicieron los investigadores. Por si acaso vale aclarar, la dirección IP es un número por donde la computadora se comunica y se identifica en la red de internet que tiene asignada cada hogar y cada computadora para comunicarse con por decirlo así, la central de servicios que te brinda internet. Entonces eso se asigna a un número y a través de ese número viene a ser como un número de documento de identidad. Se asigna únicamente para ese usuario. La respuesta surgió tras un trabajo minucioso. Para cada envío, la Fiscalía rastreó a qué domicilio estaba asignada la IP que les decía antes, desde la cual se había conectado la cuenta. Luego cruzó esos datos con información del entorno del acusado. En el primer caso descubrieron que la IP correspondía a una remisería del barrio porteño de Villa Pueyrredón, donde Sabac Montiel trabajó como chofer desde 2018 hasta principios de 2022. El dueño del local explicó que durante las restricciones de la pandemia, los conductores se quedaban en la vereda o en la calle y que les permitía usar el Wi-Fi del comercio para conectarse. En el segundo caso, la IP estaba asignada a un domicilio en el barrio porteño de Chacarita, donde funciona un pequeño hotel. Al revisar los archivos de la tarjeta de memoria, los investigadores encontraron una imagen que mostraba una denuncia con ese domicilio. Más tarde descubrieron que Sabac Montiel había vivido allí como inquilino entre marzo de 2020 y finales de la pandemia. La administradora del lugar confirmó que en la fecha del segundo envío, él todavía residía en una de las habitaciones. Además, explicó que la conexión a internet del hotel dependía del servicio domiciliario del vecino lindero, quien habían autorizado su uso. La tercera conexión, ocurrida el 11 de agosto de 2021, fue desde una dirección IP ubicada en el partido bonaerense de General San Martín. Coincidía con el último domicilio registrado de Sabac Montiel antes de ser detenido. El cruce entre todos esos datos, número de teléfono, cuentas de Instagram, archivos encontrados en la tarjeta, titularidad de las IP y confirmaciones sobre sus movimientos, permitió a la Fiscalía concluir que fue él quien distribuyó ese material. Con las pruebas irrefutables, el propio Sabac Montiel admitió los hechos. Durante la audiencia del juicio abreviado, reconoció su responsabilidad y aceptó la pena propuesta por la Fiscalía. Por eso, la jueza Julia Correa
a cargo del juzgado número 28, dictó la condena por los delitos de tenencia con fines inequívocos de distribución y distribución reiterada de material de abuso. La pena se unificó con otra condena previa que pesaba sobre él, dictada en junio de 2023 y quedó establecida en 4 años y 3 meses de prisión efectiva. Antes de ser sentenciado por delitos vinculados al material de abuso, Savag Montiel ya había recibido una condena por haber tenido en su poder, sin ninguna justificación válida, el documento nacional de identidad de otra persona. Según ese fallo judicial del TOC Federal número 5 de San Martín, el DNI fue encontrado durante un allanamiento realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el departamento de Savag Montiel, alquilaba en San Martín. El operativo se realizó 6 días después del ataque a Cristina, en el marco de la causa federal que lo investigaba por ese atentado. El DNI hallado estaba a nombre de un hombre que lo había perdido 4 años antes en un recital. El propio titular del documento declaró en el juicio que lo había extraviado en 2018 en el hipódromo de Palermo y que nunca se lo entregó ni autorizó a nadie a tenerlo. Como no lo encontró, debió tramitar uno nuevo. Durante el juicio, Savag Montiel dijo que había encontrado el documento tirado en la calle y que pensaba devolverlo, pero que no había logrado dar con su dueño porque no figuraba un domicilio claro. Sin embargo, el tribunal consideró que esa versión no era creíble. Si bien el documento sí tenía una dirección al dorso, aunque era una zona del Delta sin numeración catastral, para los jueces esa excusa no justificaba haberlo guardado durante días dentro de su casa. Por eso lo condenaron por el delito de tenencia ilegítima de documento nacional de identidad ajeno. La pena fue de 1 año de prisión. Esa sentencia fue la que ahora se unificó con la nueva condena por tenencia y distribución de material de abuso. Complicado Savag Montiel. Merlo Inclusivo. Ya se encuentran abiertas las inscripciones a Merlo Inclusivo 2025. Actividades deportivas y recreativas para personas con discapacidad. La Subsecretaría de Deportes te invita a participar. Ingresá a www.merlo.gov.ar/Merlo Inclusivo. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de electricidad Rossi, reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Increíble. Se incrustó contra una distribuidora de bebidas. Bajó del auto y se fue corriendo. El tránsito no deja de dar noticias todos los días. En esta ocasión, un increíble siniestro que terminó con un coche incrustado en un comercio en Ciudadela, con la absurda reacción posterior del conductor, que se fue corriendo en medio de la emergencia.
El hecho ocurrió en la esquina de Díaz Vélez y Venezuela, en la mencionada localidad de 3 de febrero. El Fiat Duna rojo, cuyo chofer no está claro si era el propietario u otra persona, terminó atravesando la persiana metálica del local de una distribuidora de bebidas. Lo que la policía constató una vez que se presentó en el lugar es que el coche circulaba sin el seguro obligatorio, que tampoco tenía la verificación técnica vehicular, otro requisito indispensable para transitar en las calles. La justicia ordenó el secuestro temporal del rodado hasta identificar a su titular y establecer lo ocurrido. La distribuidora hoy trabajó normalmente pese al siniestro, que anuló una parte del local en donde ya trabajan en la reconstrucción. Afortunadamente, a la hora en que pasó todo, no había nadie allí. Así que no hubo que lamentar víctimas. Un dato que pudo confirmar Primer Plano Online es que el auto no tiene pedido de secuestro, así que no era robado. Esa es la novedad curiosa del momento. Por otra parte, pasamos un poquito por ahí a algunas novedades de la economía con ciertos detalles. Si bien la nota es larga porque es mucha la información, pongan atención y al final de la nota aclaro algo que sucede y que casi ningún medio lo está comunicando, pero ojo que es muy importante. Celulares más baratos. En medio de la baja de aranceles, el gobierno habilitará un esquema de importación interna sin intermediarios. El anuncio, más allá de los celulares más baratos, habla un poco también de la baja de aranceles a muchas cosas de tecnología. Pero bueno, por ahora vamos con la parte de los celulares. Junto con la baja de aranceles e impuestos internos para productos electrónicos, el gobierno anticipó que habrá un cambio en los códigos aduaneros para permitir la compra vía carrier entre Tierra del Fuego y el resto del país. Así, se utilizaría para envíos de productos desde esa isla el mismo método que para las operaciones con otros países. Lo adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo, minutos después del anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, respecto al recorte de alícuotas para los impuestos internos de celulares, monitores, televisores y aires acondicionados, de 19% a 9,5% para importados y de 9,5% a 0% para Tierra del Fuego, y una baja de aranceles de celulares de 16% a 0% en 2 etapas, a 8% inicialmente, para luego ir a 0 en enero del 2026, y de videoconsolas de 35% a 20%. Adorni feliz con este dato. En medio de muchas dudas que se generaron sobre el futuro del régimen fueguino y las empresas que lo integran, los anuncios tendrían solo un cometido, según fuentes de la industria consultadas por este medio: incentiva el consumo y que la gente acceda a celulares, electrónica y celulares más baratos. Aún se esperan los detalles del esquema una vez que se oficialice la medida en los próximos días. Adicionalmente, siguiendo el mandato del presidente Javier, vamos a desregular y simplificar los códigos aduaneros, habilitando el sistema de carrier entre el continente y el área aduanera especial, de manera que cualquier argentino pueda acceder a los precios competitivos de la isla, que muchas veces están por debajo de los países linderos, amplió el jefe del Palacio de Hacienda. De esa manera, Tierra del Fuego quedaría equiparado a cualquier otro país desde los que se permiten los envíos tipo carrier, una opción que tuvo
un pronunciado crecimiento en contexto de productos más baratos en el exterior en comparación con el circuito comercial local. En la isla, los productos como celulares y otros electrónicos están exentos del 21% del IVA. Son envíos del productor al consumidor. Se sacan intermediarios en el medio, mencionaron fuentes del equipo económico. Se habilitará el carrier entre el área aduanera especial y el continente para mejorar la logística y la llegada al consumidor final a menor precio, amplió la Secretaría de Comercio. Según pudo saber Infobae, en base a fuentes oficiales, el nuevo carrier fueguino tendrá las mismas condiciones que el esquema que rige para compras a otros países. Buscará agilizar el ingreso de productos desde la isla hacia el continente y buscará que haya ventas directas desde las empresas productoras hacia el consumidor. En enero el gobierno aplicó una última flexibilización para el sistema carrier. A partir de ese mes, tanto personas físicas como jurídicas pueden incorporar mercadería con un peso máximo de 50 kilos por paquete, independientemente del total del envío. Con la nueva disposición se podrán traer, por ejemplo, 3 paquetes de 50 kilos en un mismo envío. Es decir, el tope de 50 kilos se mantiene, pero por paquete, no por envío. Actualmente se puede ingresar a través del sistema carrier productos como ropa, calzado, juguetes, celulares, computadoras, perfumes, artículos de cuidado personal, libros, insumos y repuestos, entre otras categorías. En ese primer mes, las importaciones crecieron 25% versus el mismo mes del año anterior. También influyó en ese aumento de compras la flexibilización de las importaciones, la baja de algunos aranceles, la eliminación del puesto país y el fin de controles aduaneros, valores, criterio, el canal rojo y algunos reglamentos técnicos. Desde fines de 2024 el esquema pasó de tener un límite de $1.000 a $3.000 y eliminó desde ese mismo mes los aranceles por los primeros $400 para compras de bienes destinados a uso personal. Así, esos $3.000 dispuestos equipararon el valor vigente en 2018 por el entonces gobierno de Macri. En la gestión de Cristina Kirchner era de 900 al mes. La escasez de reservas llevó a la administración de Alberto a endurecer el cepo y llevar el límite a 1.000 mensuales a partir de septiembre de 2022. Dentro de todo eso, la medida producirá una baja general de los precios y un aumento de la oferta de más y mejores modelos a través de una mayor competencia. Se estima que los precios de los productos electrónicos importados bajará alrededor de un 30%. Esa reducción equiparará su valor en Argentina con los países vecinos y bajará también los precios de los productos provenientes de Tierra del Fuego, aseguraron desde Comercio. Ayer el vocero presidencial Manuel Adorni anunció un paquete de medidas fiscales orientadas a reducir el precio de productos electrónicos en el país. Por un lado, habrá una baja de aranceles a la importación de celulares y videojuegos y por otro, reducirán los impuestos internos a celulares, monitores, aires acondicionado y televisores. Las medidas que se concentrarán mediante un decreto que saldrá publicado en el Boletín Oficial esta semana, se enmarcan en la política de apertura y de búsqueda de mayor competencia que lleva adelante la gestión de Javier. Desde que asumió, el gobierno estima que las medidas pueden generar una baja de hasta 30% en los precios de venta al público y acercar los valores locales a los de otros países. Ese es el fin de la nota. Ahora bien, como les comenté, el sistema carrier de importación es verdad que ingresa, es verdad que es fácil comprar, pero hay un problema
importante con respecto a eso, que ahora les voy a comentar el nombre. Lo que pasa es que uno compra el producto a través de cualquier empresa tipo AliExpress, Amazon o alguna de ellas, y el problema está en lo siguiente: sale del país, viaja por avión o por barco, llega a Ezeiza, acá en Argentina, y lo toma aduanas. Aduanas ve que es un carrier y lo toma una empresa. Esa empresa se llama Mail Americas Tracking. Es una empresa de carrier chica. Ahora bien, esa empresa lo que hace es tomar el envío y traerlo a tu domicilio, pero aparentemente en la mayoría de los casos no lo está haciendo. Te envía un email pidiéndote que abones ciertos impuestos, ciertos valores. A mí, en el caso que me han comentado, han comprado un producto de un valor de $1.50 y el impuesto que te pide esta empresa es de $6. Entonces ese suena un poco a estafa, o que te están cobrando un envío aparte de lo que estás comprando. Ahora bien, cuando consultás esta empresa Mail Americas, te encontrás con que no tiene oficinas en Argentina, no te podés loguear como un usuario, por ende tenés que dar tus datos en un archivo que es prácticamente un Excel, o sea, que no te garantiza ningún tipo de seguridad para poder abonar esos supuestos impuestos que te dan. Al no tener oficina tampoco te podés comunicar con nadie. Los datos de contacto son un número de teléfono del exterior o un formulario que te da solamente una opción de mandarle una notita de texto a una página que no está radicada acá en Argentina. Entonces la empresa es poco seria, por ende no se puede acreditar la veracidad del trabajo de esa empresa acá en Argentina. Y según he visto referencias, porque averigüé por el nombre de esta empresa, muchos se han quejado de que cuando se abonan esos datos a pesar del riesgo, los productos no llegan. Se va a averiguar a aduana entregó estos productos a la empresa y la empresa nunca los entregó. ¿Qué es lo que pasa? Como no hay oficina en Argentina, no se le puede reclamar a nadie que esos productos nunca llegaron, y quedás en un limbo donde no podés recuperar, no podés reclamar, no podés enjuiciar, no podés nada. Así que hay que informarse bien acerca de cuál es el envío que vas a recibir. Lo ideal sería que lo hagas por las empresas serias de correos, asegurándote que cuando compres el producto te asegures de que sea entregado a tu domicilio, a la puerta de tu domicilio, por una empresa seria como Correo Argentino, como DHL o como OCA. Son las empresas conocidas que, si bien pueden tener algún problemita, en la mayoría de los casos cumplen, o tenés opción a reclamo o podés hacer el seguimiento. Pero las otras empresas de carrier que son chiquitas, hay que tener muchísimo cuidado. Así que, si bien es posible hacer esto de comprar directamente, hay que tener mucho cuidado y poner mucha atención específicamente en eso, en la empresa que te lo trae desde aduana en Argentina hasta tu domicilio. ¿Cuánto cobrarán los choferes de colectivos de la UTA en junio de 2025? La Unión Tranviarios Automotor, la UTA, firmó un acuerdo salarial con las cámaras empresarias del transporte que fijó nuevas escalas para los trabajadores del área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA. El entendimiento sellado en la Secretaría de Trabajo definió una suba en 2 tramos para el salario básico,
conformado de los choferes de colectivos. Además, se actualizaron los viáticos diarios y se estableció una cláusula de revisión para el mes de junio. A partir del 1 de mayo, los choferes comenzaron a cobrar un salario básico de 1.270.000 pesos con viáticos diarios de 9.300. Esta cifra superó la última oferta rechazada por el sindicato, que proponía el mismo monto recién para fines de junio, con un incremento de menos del 6% acumulado entre febrero y ese mes. La UTA desestimó ese ofrecimiento por considerarlo insuficiente y activó una medida de fuerza que paralizó el servicio durante 24 horas el 6 de abril. El nuevo entendimiento también fijó que desde el 1 de junio el salario básico va a ascender a 1.300.000 pesos, mientras que los viáticos diarios subirán a 17.000 pesos. Todos los montos serán aplicados de manera promocional al tiempo trabajado, según lo estipulado en el acta confirmada entre las partes. En paralelo, la UTA y las cámaras pactaron una reunión de seguimiento durante junio para evaluar los ajustes en función del avance de la inflación y del aumento de costos operativos del sector. En resumen, estos son los números acordados: 1.300.000 de salario básico conformado, 17.000 de viáticos diarios. El acuerdo incluyó la firma de representantes de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Buenos Aires. Sin embargo, DOTA, la empresa más grande del sector, no firmó el acta. A pesar de eso, deberá aplicar las condiciones establecidas porque se trata de un convenio colectivo homologado, lo cual le da fuerza de ley. Las cámaras empresariales aclararon en una cláusula del documento que el cumplimiento del aumento depende de una resolución del Ministerio de Economía encargada de actualizar los ingresos y costos del sistema de transporte urbano y suburbano del AMBA. Ese ajuste permite que las empresas puedan afrontar las mejoras salariales sin comprometer su operatoria. Las patronales también pidieron que las futuras resoluciones del Ejecutivo incluyan una previsión de incrementos para evitar nuevos conflictos sindicales. En el mismo texto, los empresarios mencionaron que la decisión de firmar el acuerdo respondió a un compromiso con la responsabilidad social empresarial y a la necesidad de preservar la paz social. La UTA, por su parte, había anticipado que sin un entendimiento volvería a paralizar el servicio. El nuevo acuerdo disipó la amenaza de un nuevo paro de colectivos, aunque solo en el ámbito metropolitano. El sindicato continúa con negociaciones abiertas en el interior del país, donde los choferes aún no lograron un incremento equiparable al alcanzado en el AMBA. La UTA ya mantuvo encuentros con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, que agrupa a las empresas del servicio interurbano. La propuesta rechazada por el gremio para esa jurisdicción contemplaba un incremento por debajo del 6%, muy por debajo de lo acordado para el AMBA, y no incluía sumas no remunerativas. A diferencia de otras negociaciones, en esta ocasión las partes no otorgaron adicionales extras fuera del salario básico y los viáticos. Sí se incluyó en el acta un compromiso conjunto de mantener la paz social, evitar futuras medidas de fuerza y promover igualdad de género y equidad laboral dentro del sistema de transporte. El acuerdo homologado representa un nuevo caso en el que un gremio logra una suba muy por encima del 1% mensual que el gobierno nacional buscó impulsar
como pauta de referencia. En los últimos meses, otros sectores también consiguieron acuerdos salariales superiores en medio del repunte de la inflación registrado en marzo y abril. También, esto es fuera ya de la nota, cabe aclarar que todo lo que demoraron en conseguir este aumento continuó con el valor de sueldo anterior, es decir, hace 8 meses que no actualizan salarios, por ende ahora se consiguió algo superior al 1%, pero 8 meses después de no recibir ningún tipo de aumento. Así que, si bien es beneficioso el aumento actual, cabe aclarar que durante 8 meses habían perdido, ¿verdad? Merlo Inclusivo. Ya se encuentran abiertas las inscripciones a Merlo Inclusivo 2025. Actividades deportivas y recreativas para personas con discapacidad. La Subsecretaría de Deportes te invita a participar. Ingresá a www.merlo.gov.ar/Merlo Inclusivo. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Taller de electricidad Rossi, reparación, burros de arranque, alternadores, instalaciones eléctricas en vehículos y maquinarias rurales. Ruta 21, esquina Iriarte. Teléfono 0220-492-5378 de Jorge Rossi. AM 1530, la voz del futuro. Nuestra página web www.am1530.com.ar. Te acompañamos donde quiera que vayas. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Se conoció la lesión de Gonzalo Montiel. ¿Qué partidos River lo pierde? La goleada 3-0 de River a Barracas Central en el Monumental para clasificar a los cuartos del final del torneo Apertura no fue del todo redonda para Marcelo Gallardo, porque se lesionó uno de los jugadores favoritos de él y del hincha, Gonzalo Montiel, quien se realizó estudios y se confirmó la gravedad del asunto. Montiel tiene una molestia en la cicatriz del desgarro que sufrió hace unas semanas, específicamente en el isquiotibial derecho. Ante esto, se estima que tendrá entre 10 y 15 días de recuperación y se perderá varios partidos importantes para el equipo de Marcelo Gallardo. En principio, Gonzalo se perderá el duelo con Independiente del Valle por la 5ª fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y el encuentro de cuartos de final del torneo Apertura frente a Platense. Habrá que esperar su evolución para ver si llega a una hipotética final y al último partido de grupos del certamen copero ante Universitario. Lo que tuvo Montiel tras el Superclásico fue un desgarro grado 1, lo que hizo que el cuerpo técnico lo exija para que pueda estar en Guayaquil versus Barcelona. Su evolución fue favorable y terminó jugando como titular, al igual que ante Barracas. Sin embargo, los pocos días de recuperación le jugaron una mala pasada y vuelve a estar entre algodones. Ahora, a los 29 minutos del primer tiempo frente a Barracas, Cachete fue reemplazado por un problema muscular en el posterior derecho. Las alarmas se encendieron inmediatamente, ya que en la misma zona había sufrido este desgarro mencionado. Lo de Montiel sí es algo que nos preocupa,
porque en el último tiempo ha sufrido varias lesiones, expresó Marcelo Gallardo en conferencia de prensa. El muñeco señaló que está angustiado por esta reiteración y ahora deberá trabajar con el cuerpo técnico. Hay que rever y hablar con él y con los médicos para ver cómo se lo prepara. Por otra parte, Paulo Díaz también tuvo que ser reemplazado frente a Barracas, pero el entrenador dijo ante los micrófonos que fue solamente por precaución. Afortunadamente, el chileno no tiene ninguna lesión y estará disponible para el próximo encuentro del Millonario ante Independiente del Valle. La impactante lesión que sufrió una figura de la Premier tras chocar con el palo. Fue operado de urgencia y está en coma. El futbolista nigeriano Taiwo Awoniyi, delantero del Nottingham Forest, se encuentra en estado crítico después de haber sufrido una grave lesión abdominal durante el encuentro de la Premier League entre su equipo y el Leicester City, el cual finalizó con un empate 2-2. De acuerdo con la información proporcionada por el club, el jugador de 27 años permanece en coma inducido tras someterse a una cirugía de urgencia por el choque contra el poste que sufrió en los últimos minutos del partido ligüero en el City Ground. Awoniyi intentó continuar tras recibir varios minutos de tratamiento, pero el alcance de la lesión se descubrió cuando fue atendido por personal médico este lunes. El incidente fue el origen de la frustración de Evangelos Marinakis, dueño de la institución, que irrumpió en el terreno de juego y se enfrentó al técnico Nuno Espírito Santo tras el partido. Awoniyi volvió a la acción, pero fue incapaz de moverse adecuadamente cuando el Forest perseguía un gol que habría sido vital para sus esperanzas de regresar a puestos importantes de la liga. Una vez que el árbitro hizo sonar el pitido final, Marinakis bajó al campo de juego para dialogar cara a cara con Nuno Espírito Santo, mientras el resto de los jugadores seguía en el césped. El griego se acercó y comenzó a gesticular de forma enojada mientras le hablaba, al tiempo que el estratega parecía resignado y apenas le respondía. ¡Qué escándalo por parte del dueño del Forest! Nuno debía ir a negociar su salida esta noche con él. La afición, los jugadores y el entrenador del Forest no se merecen eso, comentó Gary Neville, histórico exfutbolista del Manchester United y actual analista en Inglaterra. El fútbol son emociones. Hoy había más de 30.000 personas en el estadio con sus propias emociones. Fue un momento difícil. Después de la situación con Taiwo Awoniyi, nos quedamos con un hombre menos por un malentendido. Es difícil controlar las emociones cuando teníamos tantas expectativas en un día como este, comentó Nuno Espírito Santo tras el encuentro, todavía sin saber en profundidad lo que había ocurrido con el punta. La gravedad de su lesión es un poderoso recordatorio de los riesgos físicos que conlleva el fútbol y de por qué la salud y el bienestar de un jugador siempre deben ser lo primero, señalaron las autoridades del club en un comunicado. Para colmo de males, el incidente en el que el centrocampista del Leicester, Facundo Bonanote, también chocó con el poste, se produjo después de que Antonio Elanga pudiera avanzar hacia la portería, pese a estar claramente en fuera de juego. El juego continuó después de que la asistente Sian Massey Ellis retrasara la subida del banderín y ambos jugadores impactaron contra el palo a gran velocidad. Awoniyi es un jugador que ha demostrado potencial en el pasado. Durante la temporada 22-23, por caso, anotó 10 goles, una cifra que contrasta con su rendimiento actual.
en la que ha participado en 26 encuentros de la liga, pero solo ha ido titular en 3 ocasiones y ha marcado un único gol. A pesar de la disminución de su aporte goleador esta temporada, el nigeriano sigue siendo considerado una figura clave para el equipo. El Forest, que pelea por disputar competencias europeas en la próxima temporada, aún tiene 2 partidos restantes en la Premier frente al West Ham United como visitante y en condición de local contra el Chelsea. Acá, mientras tanto, en Argentina, en las novedades del fútbol argentino, el Halcón mantiene viva la esperanza en la Copa Sudamericana. Defensa y Justicia Defensa y Justicia ultima los detalles para el cotejo de este miércoles a las 19 en el Estadio Tito Tomagnello por la penúltima fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana ante Universidad Católica de Ecuador y mantiene viva su esperanza, aunque con dificultades, de pasar a los octavos de final si suma de a 3 en los partidos próximos y dependiendo de los resultados de otros conjuntos. Los ecuatorianos son líderes del Grupo B con 10 puntos y si bien estaría clasificado, el Halcón no se despega de su ilusión por dar el batacazo. El conjunto que alista Tobías Coan de manera interina espera por una victoria en Florencio Varela para alimentar aún sus chances de pasar a octavos. Sin embargo, deberá vencer sí o sí a Universidad Católica y a su vez esperar el marcador del cotejo entre Cerro Largo de Uruguay y Vitória de Brasil. Defensa y Justicia está último en el Grupo B de la Sudamericana con 3 unidades. Y no dependerá de sí mismo para tener luz verde para la próxima fase. Todavía no está confirmado el 11 del Halcón, pero según el último ensayo iría con Enrique Bologna, Ezequiel Canavo, Emanuel Aguilera, Rafael Delgado, Alexis Soto, César Pérez, Kevin Gutiérrez, Lucas González, Francisco González, Abiel Osorio y Gastón Togni. Y dentro de lo que es el deporte, pero ya en lo que es el deporte amateur, tenemos por ahí a veces algunas dudas y dentro de lo que practicamos cada uno podemos hacernos ciertas preguntas que son beneficiosas para nuestra salud. La gente que no hace deporte, por decirlo así, de alta competencia, pero sí deporte para mantener un buen estado de salud y para pasar el rato disfrutando haciendo actividad física. Entonces, ¿correr o andar en bicicleta? ¿Cuál es la mejor opción para cuidar la salud cardiovascular? A la hora de mejorar la salud cardiovascular, perder peso o aumentar la fuerza muscular, el debate entre correr y andar en bicicleta se intensifica. Ambas disciplinas ofrecen beneficios probados, pero su eficacia varía según el objetivo personal y el tipo de entrenamiento adoptado. 3 especialistas en acondicionamiento físico, consultados por Women's Health, coincidieron en que no existe una única respuesta válida. Todo depende de la constancia y la preferencia del practicante. Según la entrenadora científica y certificada Sydney Smith de Ideal Psyches en Phoenix, Arizona, correr es una opción altamente conveniente porque requiere solo un par de zapatillas. En cambio, el ciclismo, si bien es más demandante en cuanto a equipamiento, representa una actividad de bajo impacto, lo que la convierte en una alternativa menos agresiva para las articulaciones. Cynthia Barrett, fisioterapeuta y especialista en fuerza con sede en Nueva York, lo resume con claridad. La clave es encontrar la disciplina con la que te sientas cómodo y puedas sostener en el tiempo.
La constancia es lo que a largo plazo determina los resultados. El veredicto es unánime cuando el objetivo es aumentar la fuerza muscular. El ciclismo puede ajustar la resistencia en cada sesión, simulando entrenamientos de fuerza que exigen a los grandes grupos musculares de las piernas, como los cuádriceps glúteos, isquiotibiales y gemelos. Subir montañas o simplemente aumentar la carga son estrategias efectivas que, según Barrett, emulan los principios del entrenamiento con pesas, menciona para Women's Health. Un estudio publicado en Journal of Experimental Biology respalda esta idea, al mostrar cómo el cuerpo se adapta a las variaciones de resistencia sobre la bicicleta. La entrenadora Olivia Amato de Pelotón enfatiza que al tratarse de un ejercicio de bajo impacto, es ideal para quienes se reintegran al entrenamiento tras una lesión. Correr también puede contribuir al desarrollo muscular si se incorporan elementos estratégicos como las pendientes o los intervalos cortos de alta intensidad, aunque en menor medida. Para perder peso, correr impone su ritmo. Si se trata de reducir peso corporal, correr ofrece ventajas considerables. La mayor quema calórica se aplica por la activación simultánea de múltiples grupos musculares. Piernas, brazos, espaldas y core trabajan en conjunto para mantener la postura y la dinámica del movimiento. Según cálculos del American Council of Exercise, una persona de 59 kilos quema aproximadamente 589 calorías corriendo a 9,6 kilómetros durante una hora. En cambio, una sesión de ciclismo a ritmo moderado gasta unas 235 calorías en el mismo tiempo. Una investigación publicada en el International Journal of Research of Exercise Physiology sostiene que una cinta resultó más eficaz para la quema de calorías en hombres con obesidad en comparación con distintos tipos de bicicletas. Sin embargo, quienes deben evitar impactos por razones médicas pueden encontrar en el ciclismo una alternativa válida y eficiente. Para el ámbito de la salud cardíaca, correr nuevamente se destaca. Un metaanálisis realizado con más de 2,6 millones de participantes, publicado en Sports Medicine Open, concluyó que correr reduce de forma significativa el riesgo de eventos cardiovasculares. La mejora del VO2 máximo, la cantidad de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante el ejercicio, es uno de los grandes beneficios del running, o sea, del correr. Cuanto más alto es este valor, mejor es la capacidad aeróbica y más eficiente se vuelve el organismo. Además, correr como ejercicio polimétrico de impacto ayuda a incrementar la resistencia muscular, lo que también favorece la salud del corazón. El ciclismo, en cambio, no estimula el sistema cardiovascular con la misma intensidad, aunque sigue siendo útil para personas mayores con limitaciones articulares. Las entrenadoras coinciden en que ambas actividades pueden contribuir al desarrollo de la resistencia, siempre que se practiquen con regularidad y a intensidades adecuadas. Para quienes se inician, lo ideal es comenzar con 3 sesiones semanales, aumentando progresivamente tanto la duración como la intensidad. Para mejorar la fuerza, se recomienda realizar ciclismo entre 3 y 4 veces por semana, con sesiones entre 45 y 75 minutos, que incluyan trabajo en pendientes y variaciones de resistencia. En el caso de preferir el running, es necesario aumentar la frecuencia y combinar el entrenamiento con trabajos de inclinación o series. Para perder peso, correr entre 3 y 4 veces por semana durante 20 a 30 minutos, incluyendo al menos una sesión intensa, es el camino más eficiente.
El ciclismo también puede ayudar con sesiones de 30 a 60 minutos, manteniendo una intensidad moderada. Para lograr adherencia, lo esencial es optar por la actividad que se disfrute más. Como señala Smith, la clave del éxito es la constancia, y esta solo puede sostenerse si el entrenamiento se convierte en una práctica placentera. Tanto correr como andar en bicicleta ofrecen beneficios sobresalientes para la salud física y mental. La decisión final no debería centrarse en cuál es mejor en términos absolutos, sino en cuál es más viable para cada estilo de vida. Si correr te resulta incómodo o aburrido, probar el ciclismo puede abrir una nueva puerta. Cualquier camino que lleve a moverse con regularidad, mejorar la condición física y disfrutar del proceso será el más efectivo. O la combinación de ambas, porque la combinación de ambas, en el caso de que tengas una bici y quieras hacer un día una cosa y el otro día otra, también es beneficioso, teniendo en cuenta de que el deporte diario necesita también un buen descanso, una buena alimentación, porque la exigencia es mayor. Y siempre, si tenés médico de cabecera a quien consultarle, podés tomar todas las medidas de consultar con él qué es lo mejor para vos. Entre tanto, te recuerdo que el detalle de las notas llevadas al aire lo podés encontrar en la página de Facebook de nuestra radio, AM1530, La Voz del Futuro. También este programa lo llevo adelante de 9:30 a 11:30 aproximadamente. Lo encontrás en el aire de la radio AM1530 acá en la zona de Pontevedra, o podés sintonizarlo también a través de internet. Tenemos un streaming, el cual lo podés encontrar con cualquier navegador de internet en cualquier dispositivo inteligente, y este streaming que tiene programación musical el resto del tiempo que no está este programa, lo encontrás en la página am1530.com.ar. En cualquier momento del día estoy regresando si hay novedades de altísimo valor de interés general o local, para mantenerlos actualizados e informados. También te recuerdo que este resumen de noticias lo vas a encontrar por la tarde o por la noche en nuestro canal de YouTube, por si te perdiste algún detalle, por si lo querés compartir con alguien, por si le querés poner más atención a algo. Ingresá, dale like, suscribite, compartí y comentá. Para vos es gratis y simple, y a mí me ayuda a crecer un montón. El canal de YouTube es AM1530 LB_DF, por las siglas de La Voz del Futuro. Les agradezco muchísimo por estar del otro lado. Gracias a todos los que me dan una mano para seguir adelante con este proyecto. Gracias a todos los que me ayudan a seguir adelante para hacerlo crecer. Gracias a todos realmente de corazón. Gracias a ustedes por estar del otro lado, escuchándome o viéndome. Gracias por estar ahí, gracias por ser parte de un ratito de mi vida en este tiempo que compartimos juntos. Disfruten mucho de esta jornada, háganse felices, hagan feliz a alguien, hagan disfrutar a alguien, que eso es lo que hace bien en la vida. Nos encontramos prontito, si Dios quiere. Chau.